Bien, muy buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, al Colegio de Psicólogos por la invitación para poder estar y compartir estos momentos con ustedes, queridos colegas, amigos, todos. Bien, yo he preparado un tema que básicamente son reflexiones acerca de las respuestas que hemos y que estamos teniendo desde la psicología clínica y qué es lo que nos toca hacer de repente, qué es lo que, para qué más o hacia dónde tenemos que mirar para estar más preparados. Entonces, voy a compartir algunas de estas ideas y quería empezar un poco con estos datos generales, ¿no? Que todos conocemos, que en Wuhan, China, el 31 de diciembre pues, se dio el primer reporte de COVID-19. Estamos a exactamente 11 meses, ¿no? Y sentimos cómo la vida cambió totalmente, para algunos radicalmente, pero a todos nos cambió la vida, ¿no? El problema se extendió con una velocidad que aún en los países más desarrollados sintieron que no estaban preparados para afrontar una pandemia como las que se ha presentado. El 6 de marzo en Perú se declara el primer caso y a la semana siguiente se hace la declaratoria de cuarentena y a partir de ahí todos empezamos a entrar en una situación de confinamiento. Tenemos como datos de que al 26 de noviembre, son unos datos que tomé del día de ayer, se han tomado 4.999.956 muestras, o sea, casi 5 millones de muestras, de las cuales cerca a 1 millón de casos resultaron confirmados. Y hay una data de 35.785 fallecidos. De esta data, el 69% son hombres y el 31% mujeres. Y de este porcentaje, el 25% corresponde a adultos mayores y el 10% adultos. El resto se distribuye entre jóvenes, adolescentes y niños, ¿no? La cifra mayor de fallecidos son de personas mayores de 60 años, pero el número que le sigue está entre los 40 y los 60, ¿no? 40, 50 es en adelante son las donde se elevan más el número de la cifra de fallecidos. Y se estima que existe un subreporte en los datos de fallecidos. Aún así, el Perú, con los datos que muestra, sí es presentado como uno de los países con más alta mortalidad en el mundo, ¿no? Entonces, adicional a estas cifras oficiales que tenemos, debemos pensar también en todas aquellas muertes que se han producido por causas indirectas, o sea, personas que tenían enfermedades preexistentes, pero que no podían ser atendidos por la situación en la que estábamos atravesando, o no lograron tener una atención por la situación en la que estábamos atravesando. Entonces, este es un panorama en el que nosotros podemos ver que hay un contexto de incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre generalizada, muy grande, y que nos ha visibilizado pues un sistema de salud colapsado en un momento y una enfermedad para la cual no hay cura, ¿cierto? Eso se sabe, no hay ningún tipo de cura para la enfermedad, se espera una vacuna que esperamos sea aquella que nos ayude, ¿no? A no enfermarnos en el futuro, pero también no hay resultados todavía al 100% ¿no? claros que nos permita decir que muy pronto esta situación va a terminar. En ese aspecto, en ese contexto de incertidumbre sanitaria, también se han afectado los espacios como la economía, ¿no? La producción ha disminuido notablemente, el incremento de los despidos laborales también, ¿no? Hay muchas personas, un gran porcentaje de personas resultó despedida, pasó a la informalidad, ¿no? Buscó formas dentro de la informalidad para satisfacer esas necesidades y satisfacer o generar nuevos ingresos. Y por otro lado, nosotros vemos, por ejemplo, una presencia de la delincuencia urbana con expresiones extremas de peligrosidad, manifiestas durante la pandemia. Así también, algo que hemos observado y que somos todos nosotros, digamos, conscientes, porque somos a la vez de observadores, somos protagonistas de esta realidad, vemos la fragilidad de los mecanismos de afronte del Estado
y de las organizaciones llamadas a dar unas respuestas ante estas situaciones de crisis, ¿no? No se ha podido atender todas las necesidades existentes que han aparecido, que se han visibilizado a partir de esa situación de pandemia y además a partir de la cuarentena, ¿no? Entonces, no es una situación que solo aparezca en el Perú, es una situación que afecta al mundo entero y somos a su vez testigos de un momento histórico para la humanidad que está marcada por la incertidumbre, que tiene un impacto psicosocial masivo y que en ese contexto nosotros necesitamos dar respuestas, ¿no? Nosotros como psicólogos y en particular los psicólogos clínicos, pero creo que esto trasciende a la psicología clínica, esto llega a la psicología en general, necesitamos dar respuestas, ¿no? De cuidado de la salud de la población, pero también del personal de salud, ¿no? Eh, en realidad, estas respuestas tienen que ser desde diversos, digamos, afrontes, ¿no? El hombre, el ser humano es un agente autónomo, ¿no? Y además generador, ¿no? De su propia historia, ¿no? Y esto es importante para el hombre moderno. Sin embargo, nos vemos cada día en una situación de mayor incertidumbre y de mayor fragilidad. Ese vivir día a día abocados a lo que es útil para uno, sin importar a lo que pueda ser útil para el otro, o cómo se pueda atropellar al otro en esa interacción, es uno de los grandes riesgos que tenemos y que necesitamos atender y nos preocupa, ¿no? Hemos visto cómo las decisiones para el manejo de la pandemia han sido orientadas sin prever el impacto económico y social. Inicialmente fue algo que se marcó y que lo notamos mucho, ¿no? Cómo las personas que tenían mayores ingresos podían estar con una situación de mayor tranquilidad y la población con menores ingresos tuvo además que afrontar este impacto social y económico que tenía en sus vidas este problema de salud. Entonces, por otro lado, el personal de salud ha sido el otro gran grupo afectado, ¿no? Que es el personal de primera línea que tiene que atender a toda la población. Nosotros, yo he trabajado muchísimos años en el sector salud, conozco muy de cerca las grandes necesidades y carencias que tenemos en el sector y cómo no se han ido superando a pesar de los años y cómo la exposición ha sido muy marcada en todos los niveles, ¿no? Hemos tenido pérdidas de vidas humanas, ¿no? De colegas, psicólogos y de colegas de salud en general. Y digamos, estas experiencias duras, dolorosas, ¿no? Este poder tener que responder al momento inmediato nos está dejando secuelas y nos está dejando huellas emocionales que van a necesitar una respuesta y una atención, ¿no? Nosotros, obviamente, sabemos, conocemos que ya desde antes teníamos problemas, ¿no es cierto? Teníamos problemas digamos, una problemática muy grande en la que hemos estado eh, nosotros conocedores, ¿no? A través de los estudios que se han realizado, los diversos estudios epidemiológicos, en fin, la atención que se viene brindando eh, por en los últimos, ¿no? En las últimas décadas, podemos decir que el problema mayor es la depresión, ¿no? Eso no es algo nuevo, lo sabemos, se han hecho una serie de estrategias para atender la problemática de depresión. Nuestro país, otro problema grande que tiene es el alcoholismo, otro problema grande son las diversas expresiones de violencia, ¿no? Que se vienen atendiendo, que se venían atendiendo y que teníamos unas tasas muy altas de por ejemplo, expresiones no tan duras que han llegado inclusive al feminicidio como expresiones de violencia, ¿no? Y son problemáticas que nosotros teníamos. Estamos hablando antes de que ocurra toda esta situación de pandemia, ¿no? Y por otro lado, un contexto de inseguridad ciudadana, ¿no? Donde el 95% de la población tiene
una percepción de inseguridad ciudadana, ¿no? Y que le afecta su salud psicológica, ¿no? Vivir pensando en que algo me puede pasar, no porque me haya pasado, sino que algo me podría ocurrir o podría pasarme a mí o a mi familia, esa percepción de inseguridad en tu entorno ya existente y con unas tasas muy altas, ¿no? Según estudios hechos por el INEI, podemos darnos cuenta el estado de la salud, ¿no? O sea, cómo la salud mental ya tenía antes de la pandemia fragilidades, vulnerabilidades. En ese contexto entramos a una situación de pandemia, ¿no? A una situación de mayor riesgo, a una situación de mayor eh, preocupación, porque hay un agente externo presente en el entorno que puede afectarnos y que puede acabar con nuestras vidas, con la vida de nuestros familiares, con la vida de nuestros seres queridos y de las personas que conocemos, ¿no? Que cambia nuestra realidad y que nos lleva a un confinamiento. Es así que aparece en estos tiempos, han aparecido problemas principalmente de estrés, ¿no? O sea, la mayor cantidad de expresiones clínicas que estamos viendo son expresiones de estrés. El estrés es uno de los problemas más marcados en estos tiempos, ¿no? El estrés por el confinamiento, el estrés porque no podemos salir, el estrés porque hemos pasado a hacer trabajo en casa, porque los chicos pasaron a estudiar en casa, porque tenemos que hacer tareas diversas dentro de la casa, fusionar el trabajo con las tareas del hogar, y todos, ¿no? No estoy hablando solo de mujeres, estoy hablando de hombres, mujeres, de los niños, de los adultos. Es una fusión de actividades. Nuestra forma de, si no miremos nuestra propia realidad, ¿no? Nuestra forma de vida cambió y nuestro espacio privado se transformó en un espacio privado a un espacio donde también hay un acceso a lo público. Y en ese espacio aparecen indicadores de estrés, ¿no? El estrés, porque el estrés está asociado a la posibilidad de que uno evalúe situaciones de amenaza, situaciones de reto a nuestros recursos, situaciones que son retadoras para nosotros o situaciones que inclusive podrían ser, ¿no? Amenazantes o dañinas para nosotros. Y entonces, en ese contexto, también está el virus, ¿no? Además de todos estos cambios, está la amenaza del contagio, el miedo al virus. Y nosotros hemos visto que en ese contexto hemos venido escuchando que están señalándose la aparición de nuevos síndromes, ¿no? Síndromes conocidos, por ejemplo, como el famoso síndrome de la cabaña, ¿no? Es un síndrome, este miedo a salir, a contactarse con el entorno por el temor al contagio, ¿no? Hay personas que han estado muy angustiadas por esta situación, o también la fatiga de confinamiento, o sea, este cansancio, este agotamiento, no solamente físico, sino también emocional que empieza a aparecer, ¿no? A raíz del confinamiento. Esto es importante mirarlo y estamos hablando de personas que están, por ejemplo, guardando una cuarentena llamada cuarentena inteligente ahora, y cómo aparece un agotamiento y un desgaste, ¿no? Entonces, en ese agotamiento y en ese desgaste, en algunos casos, también empiezan a exacerbarse patologías preexistentes, porque las personas no han podido dar continuidad a sus tratamientos. Inicialmente, al no dar continuidad a sus tratamientos, se han descompensado y las patologías preexistentes se exacerban. Por otro lado, también empiezan personas que no tenían tratamientos, personas que no tenían ninguna patología diagnosticada, pero empiezan a vivir con mayor intensidad estos problemas y aparecen y pueden llegar a aparecer cuadros clínicos en personas vulnerables, ¿no? Personas que tienen una vulnerabilidad psicológica y con estos estresores a los que nos estamos exponiendo, esto le va a generar un quiebre emocional, ¿no? Y van a aparecer problemas, digamos, que afecten más la salud psicológica de las personas. Otro evento importante es el problema del duelo, ¿no? El problema del duelo que es que se está dando
bajo características atípicas, ¿no? Donde el duelo ha sido y es presentado, ¿no? A través de la pérdida no solo de nuestros seres queridos, inmediatos, sino también de personas conocidas. Probablemente todos nos hemos enterado de que alguien que conocíamos ha fallecido por la enfermedad, ¿no? Durante la pandemia, o se ha complicado el problema que tenía y ha fallecido a raíz de esta situación, por una causa indirecta. Y empieza a ser constante, doloroso, ¿no? La realidad cambia y cuando muere alguien, la familia, el grupo social se tiene que reacomodar, tiene que reestructurarse porque la salida de esta persona, de este miembro de esta comunidad, deja un vacío y tiene que ocurrir un reacomodo. Y para ese reacomodo, muchas de las expresiones que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, como son los velorios o los rituales que realizamos, que son sumamente importantes, no se han podido dar. Entonces, el no poderse dar así, significa también esta herida, ¿no? Que tiene que ser sanada y curada de otra forma. En algunos casos, las familias, después, lamentablemente, haberse despedido en la puerta de un hospital, en el ingreso de una sala de emergencia de su familiar, ya no lo han vuelto a ver. Ya no lo han vuelto a ver. Han ido a recoger sus pertenencias, ¿no? O de pronto ya les han entregado los restos incinerados. Y esos factores y esos elementos que están alrededor de ello y no permitiendo un adecuado procesamiento del duelo es otra, digamos, situación importante, ¿no? Otro evento importante, otro evento crítico importante que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y finalmente, y no por eso menos importante, están los diversos conflictos civiles que en medio de la pandemia, ¿no? Hemos tenido que afrontar. Han habido una serie de dificultades donde todos hemos reaccionado, hemos tenido una posición, una respuesta. Los jóvenes han dado una respuesta donde eh, han tenido que enfrentarse a una situación inesperada, pero cruda, dolorosa y en una búsqueda de justicia, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo el contexto preexistente, las situaciones que aparecen en el durante, van sumándose y pensamos qué viene después, ¿no? Y esa es una gran respuesta, digamos, es una gran pregunta que necesita muchas respuestas, no solo de los psicólogos, sino de diferentes especialistas. Nosotros vamos a encontrar que la depresión probablemente siga presente y se incremente en porcentajes, no lo sabemos. En este momento se viene desarrollando un estudio de investigación muy importante, ¿no? A nivel de Lima metropolitana para ver cómo está la situación de la salud mental de la población. Son datos que van a ser muy, muy importantes, que van a poder darnos información valiosísima, ¿no? Son desde digamos, estudios de instituciones oficiales del país, pero son datos que necesitamos para poder también intervenir y ver cuáles son nuestros focos de atención. Aparecerán, se dice, después de una pandemia, la ansiedad por la salud, ¿no? Y los servicios se verán incrementados en búsqueda de atención, donde hay un trasfondo de ansiedad por la salud, ¿no? Las personas mantendrán este comportamiento y esta preocupación por saber si están enfermos o no. Se espera también secuelas de estrés postraumático, ¿no? Y se espera también la posibilidad de la aparición de duelos complicados, ¿no? Y muchos otros problemas más. Entonces, hay una realidad que nos está impactando, hay una realidad que empieza a incrementarse
y es una realidad que se ha vuelto mucho más compleja desde el punto de vista de la salud mental y de la salud psicológica, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que vemos hasta ahora es que se han publicado una serie de normas para la atención de la salud mental en tiempos de COVID, ¿no? Se han publicado manuales de primeros auxilios, se han puesto líneas de ayudas telefónicas, que son líneas de ayuda oficiales, sujetas a muchas críticas porque no cubren con las expectativas con las que son de los usuarios y son anunciadas de una manera bastante como la respuesta definitiva, ¿no? Nos preguntamos a estas posibilidades, ¿no? O estas posibilidades son para un grupo de personas, pero ¿podrán acceder a ella todas las personas? Todas las personas, toda la población sigue sin una atención, ¿no? La pregunta es si la atención que requiere la población ante el sufrimiento que representa vivir la pandemia es suficiente y adecuada, ¿no? Esa es una pregunta y esa es una responsabilidad que nos surge a nosotros como psicólogos. ¿Qué hacer? La respuesta que ahorita se tiene es prioritariamente asistencialista, ¿no? Alguien te llama, atiende su necesidad, qué cosa tiene, la angustia del momento, lo ayudas a calmar la angustia y termina, ¿no? Es una intervención de primeros auxilios psicológicos, es una atención de una intervención rápida para ayudarlo a orientarse, a conectarse con el entorno, permite una actividad catártica, ¿no? Ser escuchado, pero nos seguimos preguntando, ¿es suficiente y es adecuada para ese contexto? Para un contexto totalmente desconocido para todos, ¿no? Definitivamente, lo que sí podemos decir es que no, si bien es cierto, ayuda a atenuar a las personas el sufrimiento, y eso es bueno, pero no sabemos si está ayudándola a empoderarse para salir de estas situaciones. O sea, si le está ayudando a integrar habilidades para poder hacer frente a esta situación, ¿ya? Sabemos que la atención de la salud psicológica de las personas aún tiene un gran vacío. Desde antes de la pandemia se está agudizando mucho más en este contexto y tenemos toda una gran, ¿no? Un gran vacío todavía para poder atender y ver qué cosa más podemos hacer. Y eso implica y pasa porque los psicólogos necesitemos o hemos necesitado hacer un cambio en nuestras formas de intervenir. O sea, una es la realidad, ¿no? Prepandemia y otra es la realidad pandemia y pospandemia, ¿no? Así como decimos la vida nos cambió, nuestras intervenciones psicológicas han cambiado. Han cambiado y han llegado para quedarse muchas de ellas y para poder hacer intervenciones, ¿no? De una manera diferente, ¿no? La teleconsulta apareció como una estrategia de atención y cuidado ante esas necesidades. ¿No? La teleconsulta, por cierto, muchos la estamos usando, utilizamos y seguimos los protocolos y los cuidados para poder llegar a la persona, utilizar los medios virtuales para poder ser, digamos, tener una experiencia cara a cara con la persona. En algunos casos no se puede, se han llegado a la atención telefónica, ¿no? Pero sigue siendo parte de lo mismo, ¿no? Llegamos a un porcentaje, ¿no? Es una buena alternativa, pero la inequidad se pone en manifiesto con mayor nitidez por ausencia de tecnología en muchos lugares. ¿Qué está pasando con aquellas personas que no tienen acceso a los servicios de salud y que por no tener acceso a los medios de vía online no puede ser atendida su salud psicológica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como psicólogos al vivir naturalizando el estado de sobrevivir al que estamos expuestos? ¿No? O sea, ¿qué más podemos hacer nosotros desde los espacios que nos toca actuar? Desde el espacio clínico, asistencial, desde el espacio de las emergencias, desde el espacio académico, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos sumar esfuerzos y lograr justamente dar respuesta a las necesidades de la población, nosotros como psicólogos, ¿no?
¿Qué hacer con el impacto psicosocial, ¿no? El cual se dice que es duradero y a largo plazo, ¿no? Entonces, ya sabemos que este impacto, esta situación no va a calmar, no ha calmado, no va a calmar en los próximos meses, ¿no? Es un problema que va a durar a muy largo plazo, y entonces se dice que una respuesta ética a una emergencia de salud pública debe incluir el salvar la mayor cantidad de vidas respetando los principios de justicia y equidad. Ahí hay otro fuerte impacto detrás de ello, ¿no? Pero también involucra paralelamente evitar la mayor cantidad de sufrimiento en todas sus formas. Y entonces, esta última parte es algo que nos está, digamos, se nos está poniendo frente a nosotros, y necesitamos preguntarnos cuánta capacidad de respuesta estamos logrando tener, ¿no? Y cuánto más se visibiliza la inequidad que podemos observar, ¿no? Probablemente necesitamos hacer intervenciones mucho más grandes, salir de lo individual a lo grupal, salir del consultorio a la comunidad. Son tareas pendientes, y son tareas pendientes no solamente para el psicólogo actual, sino para la educación del psicólogo en el futuro, ¿no? Entonces, el distanciamiento, por ejemplo, algunas otras medidas que son importantes tener en consideración son, por ejemplo, el distanciamiento social como medida de prevención ha afectado los servicios de salud mental, ¿no? Por un lado, se busca proteger al personal de salud, y eso es importante y necesario. Y por otro lado, es una realidad que hay un gran número de personas que tienen dolencias psiquiátricas y necesidades de tratamientos especializados, pero están recibiendo una atención virtual mínima, que significa obtener una receta, por ejemplo, para adquirir un fármaco, o algunos otros una atención psicológica a distancia esporádica, ¿no? Entonces, esa es parte de la realidad que tenemos, ¿no? Y la población empieza a reclamar su derecho de acceso a los servicios que aún permanecen funcionando al mínimo de su capacidad. La población está pidiendo, está reclamando, siente la necesidad de la atención psicológica, ¿no? Tiene una expectativa sobre cuál es el rol del psicólogo en este momento, y creo que va a ser histórica la respuesta que podamos dar los psicólogos, ¿no? España, por ejemplo, ha publicado muchísima información. Los psicólogos se han dedicado a escribir, a generar pautas para que otros psicólogos puedan atender, pero también se han dedicado a escribir y a generar ayuda psicológica a la población a través de estrategias de difusión escrita, de brindar información y comunicación escrita a la comunidad, ¿no? Es una estrategia interesante. Hoy en día las redes sociales nos pueden ayudar, pero también hay que pensar en aquellos que no tienen este acceso a las redes sociales, ¿no? Entonces, hay una serie de acciones que podemos hacer, porque nosotros seguimos viendo que las respuestas de los políticos de nuestro país ha sido elaborar normas, cerrar instituciones de salud mental grandes y pequeñas, y transcurridos 8 meses aún no han logrado dar atención a la comunidad. Eso es lo que está pasando en este momento, y son las preocupaciones que nos acompañan, ¿no? A pesar de que la comunidad científica nos dice que los problemas de salud mental se incrementarán en los próximos meses. O sea, ya los científicos, los especialistas, ya lo dicen por cómo se pueden analizar las características de este panorama que hemos venido observando el día de hoy, que les he estado planteando como parte de las reflexiones, y además por las experiencias de pandemias anteriores, que no llegaron a Perú, pero que sí han estado, ¿no? Por ejemplo, en países del Oriente, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que esa problemática se va a incrementar. Entonces, también sabemos que hay una escasez de recursos humanos especializados en salud mental. No de ahora, esto ya tiene un problema de hace mucho tiempo, de larga data. No todas las personas quieren pertenecer, por ejemplo, o trabajar para un servicio de salud pública, ¿no? Que es el que más llega a la gran mayoría.
y el sistema se vuelve insuficiente para ofrecer esa ayuda a la población. Y volvemos al mismo tema, ¿no? Los que menos tienen son los más afectados, los menos escuchados y sus derechos son más vulnerados. Como nosotros podemos ver, este es un momento en el que los cuestionamientos que podemos encontrar son diversos, ¿no? Y son cuestionamientos que nos permitan buscar respuestas para poder, desde los espacios en los que nos encontramos, plantear estrategias que puedan sumar y ayudar a salir, ¿no?, de esta situación y de este panorama tan histórico y duro que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, en este contexto, la psicología aún en el país no ha logrado ofrecer una respuesta, por ejemplo, académica y tecnológica que brinde soluciones. Menos la atención a las necesidades emocionales de la población con un enfoque más comunitario, ¿no?, que es el que se necesita en este momento. Entonces, sí, desde los espacios académicos necesitamos hablar del tema, visibilizar la problemática, y creo que ese es uno de los fines y uno de los objetivos de esta ponencia, ¿no? Poder conversar, poder visibilizar en espacios académicos para que desde los roles que nosotros nos tengamos surjan reflexiones para a poder hacer acciones que modifiquen nuestro quehacer, pero que estén acordes a la nueva realidad que tenemos y a la realidad que se nos viene, ¿no? A esa nueva realidad que se nos viene. Y que podamos llegar justamente a la comunidad y en un trabajo para la comunidad y en la comunidad, ¿ya? Esto es algo que quería mencionarles. Y para ello requerimos, pues, prepararnos, ¿no? Prepararnos para estas nuevas formas de intervención y adecuación de nuestras evaluaciones. ¿Cómo vamos a hacer nuestras evaluaciones psicológicas ahora? ¿Cómo vamos a hacer nuestra terapéutica, ¿no? Eh, Dentro de la virtualidad, sabemos que esta foto me pareció interesante, ¿no? Por ejemplo, hagamos una terapia de grupo virtual, decíamos, ya. Los que tengan esta posibilidad lo van a poder realizar, los que tengan acceso a internet lo van a poder realizar. Los otros tendrán que asistir a una actividad presencial. Y en esa actividad presencial tendremos que aprender a observar de otra manera. Antes observábamos el rostro, observábamos los movimientos, ¿no?, los gestos, una sonrisa, de repente una mueca. Ahora no podemos. Las personas están, y el psicólogo y nosotros, y la persona que atendemos van a tener que estar con mascarilla. No vamos a observar los rostros, vamos a observar miradas. Tenemos que agudizar el oído, tenemos que agudizar la observación de lo que podemos ver, de la vestimenta, de las actitudes de la persona. Tenemos que agudizar la lectura del contenido verbal que nos trae la persona, ¿no? Probablemente necesitamos estrategias diferentes, en virtuales y en lo presencial, que en algún momento va a volver, ¿no? Entonces requerimos prepararnos para esa realidad, los psicólogos, pero también requerimos preparar para esa realidad a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes que están próximos a salir, ¿no? Van a salir a una realidad donde la virtualidad va a estar muy presente. Está presente en sus vidas, porque son los millennials, ¿no? Está presente en sus vidas. Esa es una gran ventaja que ellos tienen sobre nosotros. Tienen una mayor familiaridad con la tecnología, ¿no? Cosa que probablemente a muchos psicólogos nos está costando, ¿no? Tenemos que familiarizarnos con la tecnología, tenemos que aprender a usar diversos tipos de programas, tenemos que aprender a usar diversos tipos de espacios, ¿no? Que vayan más allá de una presentación con un PPT, sino a generar programas para poder evaluar, ¿no?, a través de estos programas a nuestros, por ejemplo, a nuestros consultantes, o para poder hacer intervenciones a través de estas diversas modalidades, ¿no? Entonces vamos a necesitar adaptar esa tecnología, pero no solo adaptarla para nuestra consulta, sino también escribir para difundirla, y hacerla llegar, ¿no? Producir tecnología, que es parte de lo que nos toca hacer, ¿no?
la investigación se convierte en otra de nuestras herramientas importantes. Pero una investigación bien hecha, ¿no? Durante la pandemia vimos que comenzó a circular muchos cuestionarios, responde esto, responde aquello, por redes, sin tomar consideraciones éticas, por ejemplo. Eso fue algo que comenzó a pasar, se ha parado, se están tomando ya las medidas, ¿no? El entusiasmo probablemente ganó a muchas personas. Yo no creo que en el contexto en el que estábamos no lo asumo como una mala fe, una mala intención, sino como un entusiasmo, y se olvidaron algunos aspectos que son importantes cuando uno hace investigación. Entonces, esa virtualidad, ese nuevo quehacer tiene que estar acompañado de la investigación. Tenemos que también prepararnos mucho más y preparar desde el pregrado a nuestros estudiantes para la atención de crisis masivas y para poder reconocer esas constantes situaciones en las que atravesamos. Hoy nos tocó pandemia, pero el Perú se encuentra en una ubicación geográfica donde puede vivir en cualquier momento, en alguna parte de su territorio, una crisis masiva, producto de la experiencia de un terremoto, producto de un fenómeno del Niño, producto de un huaico, producto de algún deslizamiento, ¿no? O algún alud. Entonces, necesitamos saber atender la conducta humana en crisis. Y esto es muy importante, ¿no? Muy, muy importante, porque va a ayudar a las personas a procesar los eventos traumáticos. Tenemos que aprender a conocer y a estudiar a mayor profundidad el trauma en contextos de pandemia, por ejemplo. Es sumamente importante y, por otro lado, necesitamos, junto con ello, compartir esas experiencias, ¿no? Esas experiencias, porque hay muchos afrontes, ¿no? Han aparecido muchos afrontes a partir de la pandemia, afrontes interesantes, importantes, pero son probablemente acciones aisladas, ¿no? Bien intencionadas, pero aisladas, ¿no? Con voluntarios, por ejemplo. Entonces, ha llegado el momento de ya empezar a compartir y a compartir cómo son nuestras experiencias para poder, ¿no? Someterlas al escrutinio de la crítica científica y poder mejorar. Es la única forma de poder mejorar, ¿no? Hay una tarea pendiente para la formación con los futuros psicólogos y con los profesionales de la salud, ¿no? Nosotros ya psicólogos necesitamos también formarnos para una realidad totalmente nueva. Necesitamos aprender y nuevas estrategias, adaptar, pero como les digo, hay que difundir, hay que apoyarse de la investigación y por otro lado hay que incorporar como un criterio necesario, importante, imperativo, el autocuidado. El autocuidado es otra de las estrategias que nos llevan a pensar en que justamente dentro de este contexto, ¿no? Nosotros somos actores, ¿no? ¿no? Vivimos la experiencia, pero a la vez se nos demanda una respuesta para atender las necesidades. Entonces, estamos en los dos contextos, en los dos lados, ¿no? Y esto va a demandar que hagamos una serie de acciones de prevención, de autocuidado. El cuidado que tiene que partir desde la salud del psicólogo y así como la enseñanza de estrategias de autocuidado para el personal de salud. Nosotros nos toca justamente ser difusores de esta, digamos, de esta estrategia como parte de una necesidad de estar bien para poder cuidar a otro. Me cuido para poder cuidar al otro, ¿no? Estoy bien para poder ayudar al otro. A veces podemos perder de perspectiva este aspecto. Los psicólogos, cómo nos cuidamos, y implica un cuidado integral. Implica un cuidado integral, implica desde el cuidado de nuestra salud física, ¿no? Manteniendo un buen peso, un peso promedio, ¿no? Haciendo un poco de ejercicio físico para liberar tensiones, para activar nuestros músculos, para activar la circulación, teniendo el número de horas adecuadas de descanso, o por otro lado también
teniendo a su vez, por ejemplo, supervisando nuestros casos, trabajando en equipo, distribuyendo tareas, haciendo nuestros propios procesos terapéuticos para que nos ayuden a procesar las situaciones traumáticas que puedan haberse escuchado, vivido a través de las historias de nuestros consultantes. En fin, hacemos una serie de acciones que nos permitan llegar al otro, pero atravesando por cuidarnos nosotros mismos. Entonces, creo que hay muchas tareas pendientes. La teleconsulta es solamente una punta del iceberg, ¿no? Es una partecita de una estrategia que nos ha ayudado a cuidar y a atender necesidades inmediatas, pero aún todos, me incluyo, todos, absolutamente todos los psicólogos, tenemos la responsabilidad de crear nuevas estrategias, adaptar nuevas técnicas a esta nueva realidad, escribir, publicar, difundir, encontrar espacios académicos de donde difundir y poder llegar a fortalecer nuestras habilidades a este nivel. Entonces, estas son algunas de las reflexiones, queridos colegas, que les había preparado, ¿no? He traído, y probablemente queden muchas cosas en el tintero, muchas cosas más por reflexionar, muchas cosas más para conversar. Quizás tengan algunas preguntas. Si tuviesen algunas preguntas, yo encantada de poder intercambiar ideas con ustedes. Nos pueden ayudar desde las personas que están coordinando, monitoreando, nos pueden ayudar a escuchar las preguntas. Muchas gracias a la psicóloga Katiuska Aliaga por su presentación. Ahora comenzaremos con la ronda de preguntas en caso hay alguna duda por parte del auditorio. Pueden realizar sus preguntas. Bien, ya tenemos una pregunta y dice, ¿es parte de ir educando a la gente en ese aspecto? Muy sencillo, ¿cómo hacemos con aquellos que no comprenden? Eh, es parte de ir educando cómo hacemos con aquellos que no comprenden. Eh, Estoy entendiendo que se refiere a la comunidad, ¿no? A la población en general. En realidad, mira, viendo investigaciones realizadas por otros colegas, hemos visto que nuestra población tiene diferentes tipos de reacciones. Entonces no podemos encontrar una reacción uniforme, ¿no? Hay el grupo de personas que se adhieren rápidamente a las normas, que las cumplen de manera estricta. Hay el grupo de personas que, si bien es cierto, cumplen las normas, pero que las rompen, entre comillas, con personas de su confianza. Igual se está rompiendo la norma, pero asumen que porque son personas de su confianza no va a pasar nada, ¿no? Hay aquellas personas que también han tenido comportamientos, digamos, antisociales, ¿no? Y que no van a cumplir las normas y que no las han cumplido ni las van a cumplir, ¿no? Entonces, es interesante ver que hay un porcentaje de personas que va a tener este comportamiento y eh, yo creo que lo que los estudios también han narrado es que son los menos, ¿no? Entonces, igual hay que atender a esta población, pero no desesperanzarnos de que la gran mayoría no entiende las normas. Hay un grupo que no las va a atender, hay un grupo que probablemente no va a cumplir las normas por más esfuerzos que se haga. Eh, Sin embargo, son la menor cantidad de gente, e igual habrá que llegar, igual habrá que difundir, e igual hay que seguir haciendo acciones para el poder atender esas necesidades.
Una buena forma, creo yo, en mi opinión, es que cuando hay conductas antisociales, eh, no se puede dirigir uno a la persona pidiéndole que haga cosas para cuidar al otro, porque no va a ser su prioridad. Nuestros mensajes para este grupo van a necesitar ser mensajes orientadores hacia eh, cómo los va a beneficiar a ellos este cuidado. ¿Me dejo entender? O sea, no miren el beneficio del otro, sino que miren el beneficio en lo personal. Entonces los mensajes podrán ser orientados y tendrán que ser orientados con este enfoque, ¿no? Cuando la persona que tiene esas características ve que es algo que lo va a beneficiar a él, probablemente preste más atención para poder realizar este tipo de comportamientos o este tipo de cambios que nosotros queremos lograr. No sé Correcto, si hay creo que otra pregunta. quedó clara la duda. La siguiente pregunta es, ¿cree usted que realizando consultorios itinerantes al aire libre pueda ser una forma de ayudar a los que no tienen acceso a Internet? Eh, en este momento es muy difícil de responder, ¿no? Se necesitarían tener muchos protocolos de seguridad para el personal de salud y para evitar aglomeraciones en estos espacios, ¿no? Probablemente cuando, por ejemplo, hubo hace poco una campaña de vacunación y se generaron grandes aglomeraciones, ¿no? Entonces a veces se necesitan tener estos cuidados y buscar que las estrategias sean de otro tipo, ¿no? Podría ser un trabajo de visitas casa por casa, censar, ver dónde hay las necesidades, inscribir a las personas ir por equipos, ¿no? A identificarlos. Es un trabajo mucho más minucioso, ¿no? Es un trabajo más fuerte también. Eh, pero progresivamente, en algún momento, esos consultorios itinerantes van a poder ser una posibilidad muy buena, ¿no? Mucho más adelante.